Les pido que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así. ah, También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que estas cosas en las que vamos a hablar, en las que vamos a meditar, Dios, puedan ser implantadas, Dios, en nuestro corazón, en nuestra alma, para ser hombres y mujeres hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que seamos hombres y mujeres firmes, Señor, en nuestras convicciones y en nuestras decisiones, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una parábola que de las tantas que enseñó el Señor Jesús. Y quisiera empezar por definir lo que es una parábola, porque pues a lo mejor todos hemos escuchado que es una parábola, pero no sabemos en sí qué es lo que quiere decir la palabra parábola. Entonces, según el diccionario, tiene tres acepciones, pero voy a usar la que me conviene en este momento, ¿no? Porque no estamos hablando de matemáticas, ¿verdad? Para los jóvenes de preparatoria. Entonces, eliminamos esa y ponemos la que nos conviene en este momento para lo que estamos hablando. Parábola es la narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Es decir, es una historia de la cual nosotros podemos deducir un aprendizaje o una enseñanza de acuerdo a esta historia. Entonces, si recuerdan la parábola, ¿no? Es una viuda. ¿Qué características tiene la viuda? O más, más qué características tiene la viuda, ¿qué características tenía la viuda en la antigüedad? Bueno, obviamente que no tenía marido, ¿no? Y al no tener marido, era la parte importante del ingreso, pues estaba seguramente muy dañada en su familia. Y parece ser que alguien quería abusar de ella de alguna manera. Y como el marido no estaba vivo, pues ella tenía que ir al juez de la ciudad para que el juez le arreglara este asunto. Y entonces dice que iba de continuo, no dice de continuo, pero se deduce que iba de continuo para pedir al juez que le hiciera justicia de su adversario, ¿no? Esa es la parte central de la parábola. Pero fíjense lo que dice el verso 1, que es una parte muy importante, yo creo que de esta parábola, porque nos está diciendo con qué sentido, con qué objetivo Jesús enseñó sobre esta parábola, qué era lo que Jesús quería lograr con esta enseñanza. Entonces dice el verso 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre qué, la necesidad de qué, de orar cada cuánto, siempre, de orar siempre y no qué,
y no desmayar. ¿Cuál es el objetivo que tiene Jesús para enseñar sobre esta parábola del juez injusto? ¿Sobre la necesidad de qué? De orar cada cuánto y no qué, y no desmayar. Es algo que nosotros debemos de aprender. Y además al final trae otra enseñanza aparte, que la vamos a ver. Entonces, miren, ¿cómo podemos aplicar la palabra siempre? ¿Cada cuánto? ¿Todos los días? Por ejemplo, decimos, es que siempre y nunca vamos a usarla como sinónimo, ¿ok? Mi hijo nunca saluda a la... ¿Cuándo es eso? ¿Cada cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuándo es siempre? Cada vez que se presenta la situación, ¿no? O cuando decimos, por ejemplo, siempre sales con lo mismo, ¿no? Que le decimos a la esposa o la a nosotros. Siempre me sales con lo mismo. Ese siempre es mejor cada 6 meses, ¿no? O cada 8 días. Cada vez que estamos hablando de un asunto de dinero, es que siempre sales con lo mismo. Entonces, siempre depende no, no está fijado, que es etéreo, no sé cómo explicarlo, pues. Pero no hay manera de decir, el siempre va a ser cada hora. O siempre que Yarla le daba de comer a mi hija cuando era bebé, hay orejas. Siempre que le daba de comer, le daba pero así, rapidísimo, ¿no? Entonces era 3 veces al día cuando le daba el Gerber, ese es siempre. Entonces lo que Jesús nos está enseñando es que dice que nosotros debemos, dice, sobre la necesidad, demostrarnos que la es una y que esa necesidad la debemos de hacer siempre. El siempre es muy relativo. Como con estos ejemplos que les di, cuando tenemos problemas de dinero, siempre hay discusiones en la casa. Pero es dinero, no es toda la vida. Cuando ya no le daba de comer a mi hija, eran 3 días, entonces era siempre. Siempre que Daniel oraba, él lo hacía 3 veces al día. Entonces, ¿qué es lo que determina la frecuencia de la palabra siempre? ¿La qué? La necesidad. ¿Quién dijo la necesidad? Es un genio. Es la necesidad. Voy a orar siempre por mi salud. Pues, ¿qué tan frecuentemente vas a orar? No, mejor ni horas, porque dices, me como un XL3, ¿no? Vas al doctor y te dice, no, 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 usted tiene un problema cardíaco que, bueno, mejor quédese en su casa, si sube escaleras, se puede morir. ¿Cada cuánto vas a orar? ¿Cada cuánto se convierte el siempre? En que dices, ves la escalera y dices, ay Señor, no me vaya a clavar ahorita, ahí te voy, sáname por favor, sáname. Sí me doy a entender. Y ves a tu hijo y dices, es que no lo voy a ver, no lo voy a ver crecer, sáname. Y es que quieres ir a trabajar y no puedes y dices, sáname. Y vas a comer y le subes la cuchara y te cansas y dices, sáname. ¿Cada cuánto se convirtió el sáname? Y digo, el siempre. En cada momento. Todo depende, está en función de qué? De la necesidad que tenemos para elevar a Dios nuestra petición. Entonces lo que Jesús quiere enseñar es, primero, que la oración es una necesidad, pero es la necesidad de una persona espiritual, no de una persona carnal, de una persona espiritual. Y además de que nosotros debemos de orar siempre. Ese siempre no debe de estar en función mía. Siempre que yo quiera ser rico voy a orar por dinero. No, no, no. Nosotros debemos de orar para confesar la voluntad de Dios, para que Dios haga su voluntad
en nuestras vidas y en las vidas de las demás. Entonces nosotros debemos de interceder siempre por hacer la voluntad de Dios. Y algo muy importante, la última parte del verso 1 dice, ¿y no qué? Y no desmayar. Mira, parece que nos está retratando a todos nosotros, porque ¿qué quiere decir la palabra desmayar? Darse por vencido, ¿qué más? Fuerte porque no escucho. Desanimarse, ¿qué hermana Borja qué decía? Dejar de luchar. Vamos a ver lo que dice el diccionario, ¿no? El diccionario dice, desmayar es perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse. Entonces, Jesús nos dice tres cosas al principio. Esto es lo que quería enseñar y esto es lo que pretendo que entendamos. Que la oración es confesar la voluntad de Dios, no para mi voluntad, sino para la de Él. Que es necesario orar siempre, siempre. Y la tercera es, ¿no qué? No desmayar, no cansarse, perseverar, perseverar. ¿Ok? Tomando esto en cuenta, ahora sí pasamos a la película, a la historia. Dice que era un hombre que habitan estas personas en una ciudad. Y dice que en esa ciudad había un hombre que tenía el puesto de juez, era su trabajo, era el ser juez, pero este juez era un hombre duro de corazón. No temía ni a Dios ni al hombre, es decir, él no rendía cuentas, él era un Juan Camaney, una especie de narcotraficante con poder, ¿no? Con poder de parte del Estado, que él se sentía que no tenía que rendirle cuentas a nadie, sobre quien quería hacía justicia y sobre el que no, no hacía justicia. Nadie le podía decir, no había nadie que le enseñara nada a este cuate, ¿no? Y por otro lado, este es el máximo poder, el poder absoluto, el poder autoritario, que cuando quiero voy y cuando no quiero no hago justicia. Y por el otro lado, este es el lado poderoso y por otro lado tenemos el lado completamente débil. ¿Qué parte más débil podía haber si no era una viuda, una mujer que había quedado en la indefensión y además que por ese estado de indefensión alguien quería abusar de ella, alguien quería, sí, tomar ventaja de ella? Entonces ella, de acuerdo a los recursos que tenía, mira, esto es muy importante, de acuerdo a los recursos que ella tenía, ¿qué recursos tenía? La ley. La ley. Es decir, las autoridades están puestas en el mundo para que todos vivamos como quieta y reposadamente. Entonces, si alguien quiere abusar de mí, yo tengo el derecho de ir ante la ley y eso es la única defensa que tenía la mujer. No tenía esposo, no tenía hijos, no tenía familia, no tenía nadie y esto es lo que la tiene en el grado máximo de indefensión. Es el extremo que quiere mostrar el Señor en esta parábola. Y cuando va, resulta que este hombre, el juez, como le vale gorro lo que pienses, si quiere, si lo agarraste de buenas, te va a decir, te va a hacer justicia y si no, no, tiene esa prerrogativa. Entonces, dice, no te voy a hacer caso, no me interesa ver tu caso porque yo solamente me ocupo de cosas verdaderamente importantes, cuestiones de la bolsa de valores, cuestiones de la predominancia de Telmex en la cuestión de celulares, ese tipo de cosas, no de una viuda que quién sabe qué estará fregando aquí, o sea, no. ¿Qué fue lo que hizo voltear los ojos al juez? La persistencia, vamos a ponerlo en las cosas que quiere que aprendamos, que quiere Jesús que aprendamos. Que lo hizo que la mujer cuando siempre, siempre que qué, siempre que tenía tiempo, porque iba a recoger al niño a la escuela, porque tenía que hacerle de comer al niño, porque tenía que ir al mandado, porque tenía que ver la novela, porque le gustaba echar chisme en la secundaria. Conocía a una hermana, hace muchos años, ya no está aquí,
que iba a dejar al niño, entraba el niño a las 9 de la mañana y se quedaba fuera del kinder tanto tiempo que le daba la hora de la salida. Y le daba la hora de la salida y el marido iba a llegar a comer y entonces lo que hacía la mujer esta es ir a comprar un arroz de Nor Suiza. Y entonces llegaba y en 3 minutos, en 15 minutos está ese arroz. Entonces siempre que había comida en la iglesia decía que mi esposa, decía el marido ingenuamente, que mi esposa lleve el arroz porque le queda buenísimo. Y la verdad es que un arroz de Nor Suiza no tiene comparación, hermanos. Bueno, entonces tenía pretexto cada cuánto es siempre. No dice, pero lo que dice es que lo que quiere Jesús que nosotros aprendamos es siempre. ¿Qué tanto apremia la necesidad? Mira, cada cuánto oras por la expansión del Evangelio en tu colonia, en tu escuela, aquí en la iglesia, en la concha, ¿cada cuánto? Pues creo que cada 8 días es el siempre de todos, ¿no? Los que oramos por eso. Y algunos un viernes al mes y párale de contar. Porque no se ha convertido la predicación del Evangelio en algo que sea apremiante para nuestras vidas. Porque no entendemos que la gran comisión o el gran trabajo que nos dio el Señor fue el de predicar el Evangelio. Siempre, como mi abuelito decía, ¿no? Yo soy como los changos. Si tú al chango le pones fruta, no te dice una manzana para ti y una para mí. No, dice todo es para mí, como los changos. Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo dinero. Señor, me siento enfermo. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, dame una mejor casa. Señor, cámbiame el coche. Todo es para mí. Nada es para Él. Por eso, cuando un día a la semana que nos quedemos sin comer, no que estemos ayunando, que nos quedemos sin comer, no hombre, pues ponemos el grito en el cielo y a cada rato él siempre se convierte en a cada rato estar pidiendo por trabajo. ¿Cómo a un querubín como yo me voy a desalimentar un día? ¿O dos? ¿O tres? ¿Cómo un querubín como yo voy a ir a predicar a una zona en donde a lo mejor está llena de nacos o a lo mejor no tienen los mismos ingresos que yo, o a lo mejor no me merecen o a lo mejor siempre ponemos un pretexto? ¿Me doy a entender? Por eso es importante que nosotros no, no querramos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero esta mujer estaba en un absoluto grado de indefensión. Y él siempre que lo veía en el mercado, siempre que iba, o a lo mejor iba todos los días al juzgado y ahí se montaba y cuando lo veía entrar le decía, hazme justicia de mi adversario. Y cuando salía a echarse un refresco el cuate, ahí estaba y le decía, hazme justicia de mi adversario. Siempre que lo veía, le decía, hazme justicia de mi adversario. Yo te pregunto a ti, ¿cómo lograría yo incomodarte diciéndote algo que te ofenda, algo una vez al año, cada 6 meses, cada tercer día, cada 5 minutos? ¿Cómo lograría ofenderte yo a ti? Diciéndotelo con qué frecuencia. ¿Cómo sería la insistencia, el siempre de esta mujer, que el juez pensó para él mismo, mejor le hago justicia, no vaya a ser que esta me saque de mis casillas? ¿Con qué frecuencia lo haría? Tenía que ser muy frecuente, porque dijo, ahí está como cochito de palo, está, ay, esta ruca ya me la encuentro hasta en la sopa, ¿no? Entonces, yo me imagino que a lo mejor estaba ahí el juez y lo estaba esperando en su casa y le iba diciendo, cuando era chica, esta Rocío García y otros chavitos andaban ahí,
molestando atrás y estaba platicando el papá o la mamá y ahí estaba el niño, mamá, 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 estate quieto, ¿no? Porque te saca de quicio el chamaco porque está siempre, siempre, ¿no? Nada más es lo de tus cuates, pero está, mamá, por favor, déjame. Hijo, estate, ¿no? Pues así estaba esta mujer viuda, que salía el juez de la casa y ahí iba, hazme justicia de mi adversario, mira que me están queriendo quitar el terreno y que no sé qué, y que juez. Entonces, hacía media hora a la chamba y llegaba y entraba a trabajar. Y salía y hazme justicia de mi adversario, y ahí va, ¿no? Ese es el siempre. ¿Qué tanto tu necesidad apremia? Mira, no es tu necesidad, es que tanto apremia la necesidad que ha puesto Dios en ti para pedir algo, porque yo anhelo por encima de todas las cosas mi Ferrari, hermanos. Es una necesidad que me apremia, ¿no? Me urge, ¿me entiendes? O sea, me voy a quedar orando 30 años y seguramente no lo voy a recibir. Quiero aquí contarles una historia que la he contado algunas veces y que a lo mejor no la han escuchado todos, pero sobre la necesidad de orar y de no desmayar. Este, yo hubo una época en la que nos fue muy mal económicamente en mi familia y entonces decidí irme a Estados Unidos a probar suerte de mojado, ¿no? Y bueno, no de mojado precisamente porque tenía visa de turista, entonces me fui a San Francisco. Y en San Francisco vivía uno de mis hermanos, tengo dos hermanos en Estados Unidos, uno vivía en San Francisco, que fue con el que llegué, que es el tercero, pero el segundo vivía en Miami. Y entonces un día de buenas a primeras llegó al trabajo mi hermano, pues tenía dos trabajos yo, entonces llegó al segundo trabajo y me dijo, te espero aquí afuera, era un estacionamiento muy grande. Y entonces, pues sí, ¿no? Dije, ay, me cayó de sorpresa porque no me avisó que venía. Me recogió y se volvió a estacionar ahí en el estacionamiento este que estaba vacío, en un estacionamiento muy grande. Y entonces me dijo, quiero decirte algo antes de que lo sepas por otro lado, ¿no? Y entonces me dijo, quiero que sepas que soy homosexual. O sea, no te imaginas pues, la sorpresa, no sé, o sea, el impacto que te causa una noticia de ese tipo. Entonces dije, bueno, pues, arrepiéntete y no, pues yo me gusta y no sé, ya, total, platicamos, ¿no? Entonces, a los 6 meses, pues no había mejorado mi situación económica y dije, pues de perder la visa a mejor regresarme a México, pues mejor me regreso a México. Entonces me regresé a México y empezamos a trabajar, ya estábamos trabajando con la empresa, pero ya se dieron otras circunstancias y me acuerdo que le dije a Yarla, oye, pues mi hermano es así asado y quiero que estemos orando por él. Y entonces ese siempre se convirtió en orar de lunes a viernes todos los días a la hora de entrar a trabajar. Claro, éramos unos cuantos gatos, ¿no? O sea, éramos Yarla, yo, no sé si estaba Luis Arias o el esposo de Marta, o sea, no recuerdo la verdad, creo que estaba Luis Arias. Pero ese siempre, de lunes a viernes, de no sé, media hora, o cuánto sería, media hora, se convirtió en un siempre de 3 años. Hasta que un día viene mi hermano y me dice, oye, pues quiero decirte que aquella vez que platiqué contigo, pues han pasado muchas cosas. Número uno, me convertí. Número dos, me casé con una mujer que conoce del Evangelio. No quiero que se imaginen que se casó con una papisa y que mi hermano es un papa. No, 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 no. O sea, no, todo es como tú y yo, pues, ¿no? Como todo, pero el Señor tuvo a bien, después de el estar persistiendo durante 3 años, mi hermano se convirtió. ¿Qué tanto apremiaba la situación? Pues no sé, era tanto que oramos durante 3 años, de lunes a viernes. El sábado y el domingo no orábamos. Pero oramos durante 3 años. Entonces, hay algunas veces que nosotros decimos, híjole, Señor, no, pues es que quiero un trabajo. Y dices, pero no, pero lo pides cada domingo, ¿no?
y no estás diciendo, Señor, dame un trabajo y dame un trabajo en donde yo pueda entrar de lunes a viernes o de lunes a sábado, estoy dispuesto a ir al sábado, que tenga seguro social y no vas a quitar la mano del renglón o el dedo del renglón. Y no quiere decir que te van a venir a decir, Señor, tenemos vacante Los Pinos, ¿le interesa? No, 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 de lo que sabes hacer, ¿no? De lo que sabes hacer. Pero creo que debemos de ser persistentes en lo que hacemos, en lo que oramos, queriendo hacer la voluntad de Dios para hacer. Es muy importante este ejemplo, de tal manera que contrapone el Señor la personalidad del juez con Dios, y la viuda siempre permanece de la misma situación, es decir, el Señor contesta y dice, ¿tú crees que Dios se comporta o que tiene el carácter tan voluble como lo tiene el juez? Y es algo que yo te pregunto. ¿Tú crees que Dios tiene el carácter voluble del juez, como el juez? Entonces dice Jesús en esta parábola, dice, bueno, dice más mi juez, es con tal de que encima, que fue como persistente, que lo hizo siempre. Algo muy importante que hizo la viuda es no desmayar, porque pudo haber estado con el juez diciéndole día y noche durante 3 días, y a lo mejor eso no era suficiente para mover al juez. Algo muy importante que hizo la viuda fue persistir y no ¿qué? No desmayar, no venir a menos, no cansarse, no estar desanimado, no nada. Hay muchas historias de gente, de pastores, que pues son pastores y tienen hijos cristianos, pero por ahí tienen uno que es rebelde y que a lo mejor están orando y tienen años y años y años y años orando, y a lo mejor no vieron ellos el cambio del corazón de ese hijo o de esa hija. Pero hasta donde les llegó la vida, fueron persistentes y no desmayaron. Y no desmayaron. Quiera Dios que nos dé la gracia de ver a todos nuestros hijos convertidos o todas nuestras peticiones satisfechas, ¿no? Pero ahora sí que como dijeron, ¿cómo se llaman? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Sabe, oh rey, que Dios nos puede librar, pero si no nos librare, pues de todos modos estamos dispuestos a seguir orando y siendo persistentes en la oración. Mira, el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el verso 7, dice algo muy importante, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, el orar y el ser persistente no quiere decir el estar repitiendo y repitiendo y repitiendo siempre las mismas cosas. Algo que Jesús enseña al final de la parábola es algo que se llama fe. Mira cómo lo dice. Dice, ay, es que no tiene versículos. ¿Qué versículo es el que dice, os digo que pronto les hará justicia? Ok, el 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando del Padre. Punto y seguido. Y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ella es una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, nosotros debemos de tener la persistencia suficiente que nos lleve, no sé, días, meses, años, no lo sé, pero esta persistencia no debe de ser de mera palabrería, sino que debe de ser persistencia ¿con qué? Con fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿En dónde está la definición de fe? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, la creencia de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas?
la conversión de tu hijo, que tu hijo deje de andar en malas compañías, que vas a tener un buen trabajo. No sé, eso es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad, la entereza de algo que todavía no ves. Te voy a poner un ejemplo crítico. ¿Qué tan apremiante crees que sea el tener trabajo? Muy apremiante. ¿Por qué muy apremiante? Pues porque del trabajo, del esfuerzo del trabajo, se genera el ingreso para tener una vida bien, o sea, sin problemas de alimentación, de ropa, de vestido, de divertimento, de todo. Entonces, cuando no tenemos trabajo, obviamente la alimentación, pues tiene que bajar la calidad, ¿no? Es decir, no puedo comer carne 5, 6, 7 días a la semana y entonces en lugar tengo que sustituir la proteína de la carne, pues a lo mejor por huevo. Y a lo mejor pues no alcanza para todos los días huevo y a lo mejor tengo que meterle a los frijoles y a lo mejor y a lo mejor y a lo mejor. Y entonces se va volviendo la necesidad del trabajo muy apremiante. Pero si no tengo trabajo, ¿qué es lo primero que viene también? Desesperado, el desánimo, ¿no? Y si le estoy orando al Señor con toda fe, Señor, yo voy a salir y en el nombre tuyo, en tu nombre, ahorita voy a tocar una puerta y ahí me van a abrir y me van a decir, ese Señor es el trabajador que estábamos esperando. Y vas y tocas y no te abren. Y, ¿qué pasó, Señor? Tengo fe, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó tu promesa? Yo en tu promesa la tengo y hasta traemos la Biblia abajo del brazo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que nosotros, ¿qué? Seamos, ¿qué? Y no que desmayemos. Y lo que el Señor trata de enseñarnos al final es que dice, pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, a lo mejor lo estás diciendo de vana palabrería. No quiere decir que si lo usas toda tu fe y dices, ahorita voy a ir a tocar y me van a abrir y me va a decir, Señor, gracias a Dios que Dios me lo envió porque es el trabajador que estaba esperando. ¿Cuánto quiere ganar? No, no, pero debes de ser perseverante, no desmayar. Y lo tienes que hacer con fe, aunque toques 500 puertas y en las 500 puertas te digan no, tú debes de ser perseverante, perseverante y no desmayar. Porque Dios no es un Dios injusto, no es un juez injusto. No es un juez que se goza de la maldad y que dice, no, ahora vas a saber por todas las que me has hecho antes, por todas las que le hiciste a tu esposa o a tu esposo, ahora vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. No, Dios no es vengativo, lo hace con algún objetivo. Mira, el apóstol Santiago en el capítulo 1 también habla y dice, ¿está alguno entre ustedes necesitado de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento? Pídala a Dios. Pero te dice cómo debes de hacerlo. Dice, pero pídala a Dios creyendo que Dios te va a contestar. Eso no aplica a los exámenes, jóvenes. Eso no aplica a los exámenes. Que no pelas al maestro, que no estudias, que no entendiste y llega la hora del examen y dice, Señor, yo tengo toda la fe del mundo para contestar esta ecuación de segundo grado, ¿no? No, 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 no se refiere a eso. Dice, ¿está alguno entre vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios, creyendo, creyendo que Dios te va a contestar. No quiere decir que absolutamente todo lo que hables de ahí en adelante va a ser pura sabiduría, que va a decir, wow, contratemos a este hermano, a esta hermana por su grande sabiduría. No, 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 no. No. Tienes que entender el sentido en el que el Señor lo dice. Sí. Sí, así es. Digo,
todo parte de qué tan apremiante es la necesidad que tienes, ¿no? Si eres un chavo que tu papá y tu mamá tienen resuelta tu escuela y tienes tu desayuno, tu comida y tu cena y te tiene tu camita y no eres capaz ni siquiera de recoger tus calzoncitos y no planchas, no lavas, pues ¿para qué vas a pedir un trabajo? Estás a todo dar, es más, acéptame en tu casa, ¿no? Ahí, hazme un cachito, ¿no? Pero si estás en una necesidad de apremiante, que no vas a que te gusta estudiar en primer lugar, y que no vas a estudiar porque tu papá no tiene la capacidad económica de darte de comer, perdón, de pagarte una escuela, pues dices, esto se está volviendo apremiante, y como me urge estudiar, pero si no, dices, no, mi papá es re malo, no me quiere pagar el fútbol y mira qué futbolazo soy yo, mira qué piernas tengo, soy el próximo Messi del mundo, o sea, pero mi papá es el culpable de que se pierde el América este jugador al que le vaya, ¿no? Entonces, no es, fíjate que aún eso dices, no es una necesidad apremiante porque si de verdad quisieras ser futbolista estarías pateando. ¿Alguien sabe quién fue Björn Borg? No, ¿verdad? Es de mi época. Cuando yo tenía 19 años. Björn Borg fue un tenista sueco, el primero que ganó creo que 5 veces Wimbledon, que es el torneo más importante en pasto. Y este chavo era tan apremiante su necesidad de aprender a jugar tenis que aprendió a agarrar mal la raqueta y toda su vida agarró mal la raqueta porque no hubo un maestro cuando tuvo un maestro ya no se hallaba la manera correcta de agarrar la raqueta. Y este chavo, ¿saben en dónde estuvo? Practica y practica y practica aventando pelotas en la pared de su casa. Pero ese cuate, alguien lo vio algún día o entró a jugar tenis y fue campeón de Wimbledon, ganó el Abierto de Estados Unidos. Bueno, la octava maravilla en mi época, le estoy hablando de 1979, Björn Borg, un sueco. Porque era apremiante para él el hecho de aprender tenis, ¿no? Y aquí dice, no, hasta que quiero que el Piojo me vea aquí, que diga, tú eres la salvación de la selección para la próxima. No, estás ahí en tu casa esperando y amargando, te dices, si es apremiante la cosa, pues ponte a chambear, ¿no?